Para que ustedes se den una idea, en 1862, cuando asumió Mitre, encontró en el Tesoro un doblón de oro boliviano falso. Y Sarmiento tuvo que alquilar el carruaje que los llevaba del Congreso a la Casa de Gobierno, porque Argentina no es que no tenía un avión en su flota presidencial, no tenía un carruaje para trasladar al presidente. ¿Sí? De hecho, un informe del Foreign Office de 1872 desalentaba la inmigración hacia la República Argentina por todos estos peligros, ¿sí? Porque no había consolidada frontera, no había límites, no había ejército regular, el indio campeaba a sus anchas con sus malones. En realidad alentaba la inmigración más hacia el norte. Y de hecho, cuando asumió Julio Argentino Roca, hacía pocos días que se había votado la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires. Tampoco teníamos capital. Había menos de 2.000 kilómetros de vías férreas construidas, que en general iban para el norte, ¿no? Habían llegado una serie de inmigrantes que después por todas estas cosas pararon de llegar, pero constituían guetos en la República Argentina. Entonces, ¿de qué nación argentina estamos hablando? Ese era el panorama, muy sucintamente, cuando asumió la presidencia Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca, en su discurso inaugural, estableció que el lema de su gobierno, en esa época los presidentes ponían lemas, iba a ser paz y administración. Él consideraba que eran las cosas que necesitaba la República Argentina. ¿Por qué? Porque más allá de este contexto espacial que yo acabo de darles, Julio Argentino Roca adhería a un contexto ideológico de la época que era el liberalismo, ¿sí? Que tenía entre sus vertientes, ¿sí?, ideológicas, sus pilares ideológicos, ¿cuáles eran? Las libertades individuales, el crecimiento económico y la idea de progreso indefinido. Y como cuarto y fundamental pilar, la idea de orden. Porque estos hombres, herederos ideológicos de Sarmiento, de Echeverría, de Alberdi, aún con las querellas que les conocemos a todos ellos, ¿no? Creían que solo un país en orden, un país que fuese estable políticamente, que fuese seguro, donde las leyes se hiciesen cumplir, podía crecer económicamente, podía crecer socialmente, podía crecer culturalmente. Y Roca dijo que iba a ocuparse de dos cuestiones fundamentales. Estamos hablando de la primera presidencia. Yo en el transcurso de esta charla no voy a delimitar las dos presidencias, voy a hablar en general de su legado en las dos presidencias, ¿no? En algún momento puedo hacer una aclaración, pero por una cuestión metodológica prefiero hacerlo así. Él dijo que se iba a ocupar del ejército, porque Argentina debía tener un ejército que salvaguardara sus fronteras y que generara paz interior al salvaguardar las fronteras. Recuerden que ya se habían terminado la campaña del desierto. Y las comunicaciones. Argentina tenía que estar comunicada porque esa era la base del progreso. Y después hizo mención a un montón de temas, pero miren lo que era la mentalidad de un hombre como Roca. Él después en su discurso va a hablar de la protección al inmigrante, a la educación, a la libertad de cultos, a la libertad de comercio, a las artes, pero también dice Roca en ese discurso inaugural, siguiendo haciendo hincapié en que los dos factores más importantes iban a ser el ejército de las comunicaciones, porque él dice que todas esas cosas que acabo de nombrar, educación, libertad de culto, libertad de comercio, era algo que iba de suyo, que debía garantizar un gobierno.
Es decir, lo tomaba como algo connatural a la idea de gobernar. Y Roca tomó a cargo dos grandes tareas para mí como presidente de la Nación. Una de ellas fue crear el Estado argentino y la otra fue crear a los argentinos. Con Roca, Argentina consolida su dominio sobre el Gran Chaco, es decir, hoy tenemos Chaco, Formosa y todas son provincias argentinas, porque Julio Argentino Roca, ¿sí?, envió al ejército allí mientras seguía negociando y dando forma a la frontera norte de nuestro país. Julio Argentino Roca en 1881 también le dio forma al sur de nuestro país en un tratado de límites con Chile, después hubo otro en segunda presidencia en 1902, los tratados de Mayo, tomando como referencia, como criterio, las más altas cumbres que dividen aguas, ¿no? Durante la presidencia de Roca se pasó de menos de 2.000 kilómetros de vía férrea en su primera presidencia a casi 7.000 y se le agregaron 4.000 más en su segunda presidencia. En la presidencia de Roca se creó la moneda nacional. Por primera vez en Argentina hubo una moneda que tuvo valor en todo el territorio de la República Argentina. Se dictaron, por supuesto, varios códigos, ¿sí?, Código de Justicia Militar, Código de Procedimientos Penales y otros códigos de minería, creo también, y otros códigos más. Se le dio forma a las leyes en la República Argentina, comenzaron a construirse los tribunales y Roca firma el contrato por el cual se comienzan las obras del puerto de aguas profundas de la República Argentina. Ustedes saben que el puerto de aguas profundas será el de Montevideo y no el de Buenos Aires, ¿no? Es decir, Roca invierte lo que en ese momento era una fortuna, 3 millones de pesos fuertes en correos y telégrafos, sancionando fuertemente a aquel que atentase contra las comunicaciones en la República Argentina. Es decir, esto nos habla de la lógica de un presidente que pensó en un Estado. A partir de Roca, la Constitución de la Nación Argentina tuvo vigencia en todo el territorio de la República Argentina. Esa vigencia podía ser comunicada por ferrocarril, porque Roca comienza los ferrocarriles que van hacia el oeste, si entra en La Pampa, entra en el sur, por telégrafo, por ruta y por ferrocarril. Por supuesto que después otros presidentes siguieron trabajando en eso. Pero Roca es el que comienza a darle forma fuertemente al Estado argentino. Ahora bien, supongamos que teníamos Estado o un esbozo de Estado. ¿Quiénes habitaban acá? La población era tan heterogénea como lo siguiente. Teníamos los descendientes de los pueblos nativos de la América. Teníamos a los descendientes de los primeros conquistadores españoles, personas de Prosapia y Abolengo. Pero también teníamos a los inmigrantes que a partir de la presidencia de Roca comienzan a llegar a la República Argentina. En el transcurso de los 30 años que van, de 1880 a 1910, la inmigración en la República Argentina se quintuplicó. Entraron casi 3 millones de inmigrantes a la República Argentina. El 80% de ellos españoles o italianos, el resto polacos, galeses, judíos, sirios. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que advierte Roca y su gobierno? Que muchos de estos inmigrantes no solo no sabían leer y escribir ni hablar el idioma español, tampoco sabían hacerlo en su lengua vernácula. En el censo
que en 1869 mandó a hacer Domingo Faustino Sarmiento, había quedado claro que apenas el 20% de los chicos en edad escolar asistía a la escuela o recibía instrucción. Y el 77% de la población era analfabeta. Calculen ustedes que con la llegada de estos inmigrantes, ese porcentaje se debe haber incrementado muchísimo. Pero además, ¿qué iba a pasar con los hijos de estos inmigrantes? Que además se iban a cruzar entre ellos. Entonces Roca tomó una decisión fundamental. Miren, el padre de la Italia moderna, de la unificación italiana, el conde Cavour, dijo algo así como: hemos creado Italia, falta crear a los italianos. Y en realidad exageraba muchísimo, porque en Italia había un idioma común y había un pasado común y había una alta conciencia de italianidad, como nos dice Maquiavelo en el último capítulo del Príncipe. Ya existía Italia, faltaba unificarla, acá no existía. Roca le dio forma al Estado argentino, teníamos constitución, había hombres que habían trabajado en pos de ello durante muchos años, pero no existía la argentinidad. El gringo era gringo, el galés era galés, el tano era tano y el gallego era gallego. Y sus hijos, por más que se cruzaran. Entonces, como dije antes, él toma una decisión fundamental. Esa decisión consistió en apoyar la vieja idea sarmientina de dictar una ley de educación común, la que conocemos como Ley 1420, de educación laica, gratuita y obligatoria. Cuando alguien les diga que lo único que hizo Roca fue la campaña del desierto, ustedes recuérdenle que entre sus primeros decretos de gobierno, él nombró a su inmediato antecesor rector de la Universidad de Buenos Aires, a Nicolás Avellaneda, y al antecesor de este, director general de escuelas, que es el cargo que humildemente ocupo yo. Y se llama así justamente para seguir homenajeando a Sarmiento. Yo soy el único ministro, no yo, mi cargo es el único ministro en la provincia de Buenos Aires que necesita acuerdo del Senado y que está en la Constitución de la provincia de Buenos Aires en homenaje a Sarmiento. Ustedes saben que Roca se llevaba las patadas personalmente con Sarmiento, ¿o no, Rocío? No se querían mucho. Sin embargo, Roca valoraba tanto la lógica educativa que nombró a estos dos grandes hombres al frente de la educación elemental y al frente de la educación universitaria. ¿Ustedes tienen idea de lo que fue el dictado de la Ley 1420? Yo solamente los invitaría, en internet debe estar, yo tengo, como soy un hombre del papel, tengo las versiones taquigráficas. Lo que fue dictar esa ley, lean las versiones taquigráficas en el Congreso de la Nación. Fue una batalla campal. Ustedes saben que mucha de la base electoral de Roca y de la base de apoyo de Julio Argentino Roca eran familias patricias, conservadoras y católicas. ¿Sí? Roca perdió mucha de su base electoral y le costó muchísimo en su vida política posterior esto. Le renunciaron muchos ministros a Julio Argentino Roca. Esto terminó en un conflicto con la expulsión de Monseñor Matera, el nuncio apostólico, y la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano.